En 1918, tras el final de la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras auspiciaron la creación del reino de los serbios, croatas y eslovenos. Este reino, a partir de octubre de 1929, fue conocido como el Reino de Yugoslavia. En el futuro, este territorio iba a crecer e iba a disminuir según movimientos que iba a haber en la región, y también como consecuencia de esto, habría de cambiar de nombre en sus diferentes etapas históricas. Durante la Segunda Guerra Mundial se llamó República Democrática Federal de Yugoslavia, y después de este movimiento bélico se llamó República Federal Popular de Yugoslavia. En 1963 cambiaría al nombre con el que se le conoció por mayor tiempo, República Federal Socialista de Yugoslavia. Yugoslavia vivió al borde de la ruptura desde su creación. Estaba formada por 5 pueblos que, además de hablar 4 idiomas y profesar 3 religiones, pugnaban por imponerse los unos a los otros. Algunas de las tensiones interétnicas se remontaban a la Edad Media, pero el auge de los nacionalismos a partir del siglo XIX y la caída de los imperios austrohúngaro y otomano a inicios del XX las agravaron. Y lo que definitivamente reconcentró estas enemistades fue la cohabitación forzosa que supuso la fundación de Yugoslavia. La mano fuerte de Josip Broz Tito permitió unas décadas de convivencia más o menos armoniosa después de un agitado periodo monárquico y de la Segunda Guerra Mundial. El líder comunista desarrolló un sistema, el federalismo simétrico. Este ayudó a alcanzar la mayor igualdad posible entre las nacionalidades. En concreto, organizó el Estado en 6 repúblicas: Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Además, 2 provincias autónomas dentro de la Serbia, que fueron Kosovo y Vojvodina. Estas obedecían al poder central encargado de regular las relaciones entre ellas. Sin embargo, conflictos como una revuelta albano-kosovar resuelta de forma negociada o un brote nacionalista croata duramente reprimido evidenciaron la persistencia de las fuerzas centrífugas que habían desestabilizado al país desde su nacimiento. Si aquellos episodios habían ocurrido incluso en el momento de mayor cohesión del país, el fallecimiento de Tito en 1980 dejó ver claramente las divisiones que existían en este territorio. Tito había instituido una presidencia colectiva para sucederle. Sus 8 miembros, uno por cada república y provincia autónoma, debían regir Yugoslavia de manera colegiada y por turnos. Este mecanismo funcionó bien durante los años 80, pese a no ser del agrado de todos. El modelo solo se tambaleó seriamente cuando a los nacionalismos de siempre se añadieron una crisis económica y una nueva situación geopolítica. La crisis surgida a finales de esta década hizo patente que Yugoslavia funcionaba a diferentes velocidades. Croacia y Eslovenia prosperaban gracias al turismo occidental, mientras que Kosovo precisaba subvenciones estatales para compensar sus escasos recursos. Por su parte, Serbia, la república más grande y poblada y con mayor presencia en el ejército federal, pretendía incrementar su cuota de poder en el gobierno colectivo. Estas diferencias coincidieron con el fin de la Guerra Fría en 1989. La Liga Comunista Yugoslava tuvo que renunciar al monopolio político al verse privada de sus apoyos tradicionales. En este ambiente comenzaron a surgir personajes importantes que poco a poco irían dividiendo al país. Uno de ellos, el tristemente célebre Slobodan Milošević, quien procedía de una izquierda reciclada en nacionalismo radical.
Por otro lado estaba Franjo Tuđman, quien iba ganando los comicios con partidos como la Comunidad Democrática Croata, en cuyos mítines ondeaban banderas de la Ustaša, representando a la formación de ultraderecha que había gobernado bajo el nazismo. El país entró en los 90 con un terrible deterioro económico, político y social. Estas arenas movedizas se transformaron rápidamente en escenario bélico cuando los gobiernos de las distintas repúblicas tomaron decisiones unilaterales que afectaban a los demás. Convocados en referéndum, los ciudadanos de Eslovenia, Croacia, Macedonia, Kosovo y Bosnia-Herzegovina votaron por la independencia. Serbia, en tanto que centralista, se opuso tajantemente. Sus diputados intentaron boicotear los plebiscitos. Los serbios de la región croata de Krajina proclamaron su propia república y el ejército federal, dominado por Serbia, intervino en Eslovenia y Croacia. Poco después se retiró aquella, pero su enfrentamiento con Croacia se complicaría más de lo previsto. En 1992, un 63% de los bosnios se declararon partidarios de la secesión, a lo que la minoría serbia respondió con la creación de una República Serbia de Bosnia. La zona en litigio, Bosnia-Herzegovina, era la más mestizada del país. Su población estaba compuesta por un 44% de eslavos musulmanes, un 31% de serbios ortodoxos y un 17% de croatas católicos. Una combinación que resultaría explosiva. Los eslavos musulmanes querían un estado independiente. Los serbios reagruparse en la llamada Gran Serbia y los croatas anexionar a su país la Herzegovina Oriental. Se abrió así un sangriento conflicto a tres bandas, el más cruento de los que fracturaron Yugoslavia. En él no solo participaron las fuerzas armadas bosnias, dirigidas por el presidente musulmán Alija Izetbegović, y los ejércitos croata y federal, liderados por Tuđman desde Zagreb en Croacia y por Milošević desde Belgrado en Serbia. También lucharon numerosos milicianos islámicos, bosnio-croatas y serbo-bosnios. Estas tres facciones, especialmente la última, comandada por el ex psiquiatra Radovan Karadzic y el jefe militar Ratko Mladić, protagonizaron los episodios más inhumanos de la guerra al realizar lo que ellos llamaban limpiezas étnicas en los territorios bajo su control. Masacraron y expulsaron a todos aquellos no pertenecientes a su pueblo, incluyendo hombres, mujeres y niños, un horror que Europa no padecía desde el nazismo. Al principio, la suerte favoreció a Serbia, quienes, ligados con Montenegro, habían creado a la República Federal de Yugoslavia, ocupando 2/3 de Bosnia. Sus tropas además sitiaron Sarajevo en un penoso asedio que duraría 43 meses. Ante el genocidio que se estaba llevando a cabo y la crisis de refugiados, las Naciones Unidas y la Unión Europea trataron de hacer negociar a las partes en combate. Pese a estos esfuerzos diplomáticos y a las sanciones de diversos países para cortar el flujo serbio de armas, el fin de la contienda comenzó a asomar por otras vías. Lo hizo a través de un acuerdo auspiciado en 1994 por Estados Unidos entre los bandos croata y musulmán. Pero los serbios no quisieron oír hablar de treguas cuando ellos estaban ganando. La comunidad mundial desempeñó un papel más eficaz al emprender también operaciones militares directas. La ONU tenía estacionados miles de cascos azules en Sarajevo desde antes del cerco. Pero estas fuerzas poseían órdenes estrictas de no combatir y limitarse a tareas humanitarias. Los bosnios musulmanes y croatas recibieron ayuda táctica real mediante otra institución, la OTAN. A instancias de Washington, esta bombardeó objetivos serbios
en ataques quirúrgicos. La respuesta de Serbia no se hizo esperar. Presionadas desde dentro y fuera del país, las hordas de Karadzic, presidente de la ilícita República Serbia de Bosnia, transgredieron las convenciones bélicas más básicas. Tomaron como rehenes a cientos de cascos azules y bloquearon o se adueñaron de los convoyes con alimentos y medicinas de las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la más ruin de las medidas fue que, además de instalar campos de concentración, los serbobosnios masacraron a los habitantes de 6 ciudades protegidas por la Organización de las Naciones Unidas. El clímax de este apocalipsis tuvo lugar en julio de 1995 en la localidad de Srebrenica, donde miles de varones musulmanes fueron asesinados a sangre fría. Semanas más tarde, la OTAN bombardeaba masivamente las posiciones serbias en Bosnia. En paralelo, Croacia lanzó la Operación Tormenta, con la que recuperó la región de Krajina, y con sus socios islámicos, que recibieron arsenal fresco de los países árabes, avanzó hasta copar la mitad del territorio. A finales del año, Milosevic, Tudjman e Izetbegovic firmaron en Estados Unidos los acuerdos de Dayton, y así la guerra había terminado. Aún así, había mucho trabajo por delante para recuperar a la ex Yugoslavia. La OTAN tuvo que desplegar hasta 60.000 efectivos entre las dos mitades de la nueva Bosnia-Herzegovina. Se levantó el embargo, se convocaron elecciones para una presidencia colegiada y los 3 bandos litigantes prometieron entregar sus criminales de guerra al Tribunal Internacional de La Haya. Este logró encausar al expresidente Milosevic, quien falleció en el 2006. También se metieron a la justicia a Karadzic. En cuanto a Ratko Mladic, máximo responsable militar del asedio a Sarajevo y la masacre de Srebrenica, se sabe que tras la guerra de Bosnia vivió en un suburbio de clase alta de Belgrado, protegido por Milosevic, y en instalaciones militares hasta junio del 2002, momento en el que se le permitió escapar y se le perdió la pista. Su captura y entrega al tribunal fue una de las condiciones que puso la Unión Europea para admitir a Serbia. El 26 de mayo del 2011, el presidente de Serbia, Boris Tadic, anunció la captura de Mladic y su proceso de extradición a La Haya. Ahí fue juzgado por genocidio, complicidad en genocidio, persecuciones, exterminio, asesinato, deportación y actos inhumanos, además de infligir ilegalmente terror a civiles, trato cruel, ataques indiscriminados contra la población civil y toma de rehenes. El 22 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior de La Haya anunció su veredicto. Condenó a Mladic a cadena perpetua al ser hallado culpable de 10 de los 11 cargos que le fueron imputados. El violento desmembramiento de Yugoslavia dejó cicatrices profundas en las naciones resultantes. Demasiados muertos, refugiados y atrocidades. Incluso heridas abiertas como la de Kosovo, que viviría su propio calvario bélico en el 2007. Un periodo reciente de violencia, de sangre y de pérdidas humanas basadas principalmente en las diferencias religiosas y de ideología política.